Amén. Para Dios no hay nada imposible. Lo creemos. Esta es una noche donde vamos a descubrir lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque estamos descubriendo en este tiempo que en tu nombre todo es posible. Señor, danos esa autoridad, ese poder para poder resistir al enemigo y saber que en ti veremos los milagros. Señor, tú nos llevas de gloria en gloria. Señor, te entregamos nuestra vida. Señor, ponemos todo en tus manos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En este curso de hoy veremos Hechos capítulo 27, Señor, y sé que tú tienes algo especial, Señor, en este día. Señor, porque en este capítulo vamos a entender el por qué Pablo tuvo que atravesar por tantas situaciones difíciles para poder llegar a esa tierra donde tú le habías hablado muchos años antes. Señor, cuántas cosas tú nos hablaste y nos hemos quedado a mitad de camino. Te pedimos que este sea el año donde cada uno de nosotros podamos tomar con nuestras manos ese proyecto, esa palabra profética, eso que fue impartido sobre cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Señor, queremos cumplir con nuestro llamado. Señor, estamos aquí porque te amamos. Señor, queremos darte gracias por habernos buscado de entre medio de tantas situaciones de donde no sabíamos cómo salir. Gracias, Señor, porque somos elegidos entre millones y millones de personas en este mundo. Y, Señor, yo sé que en cada uno de nosotros hay un propósito. Y tú nos estás llevando de la mano a ese lugar profético donde en tu kairos, en tu tiempo, cada uno de nosotros vamos a soltar una palabra y esa palabra va a cambiar el destino de toda una familia y de toda una nación. Señor, acá estamos, convencidos de que hay un propósito divino en nuestras vidas y en nuestra familia, a quien bendecimos a nuestras generaciones y profetizamos sobre ellas que el Espíritu Santo gobierna sus mentes y sus corazones y que nada ni nadie de este mundo los va a arrebatar, como tú dijiste a través de la boca de Pablo y Silas al carcelero esa noche donde la tierra tembló y donde hubo de repente y el carcelero se iba a quitar la vida y tú le dijiste no lo haga, estamos aquí. Y tú empezaste a predicar a través de la vida de Pablo y este hombre encontró salvación para su vida. Pero Pablo le dijo, tú y toda tu casa serán salvos. Y esta es la promesa, Señor, para nuestras vidas. Tú y toda tu casa será salva. Tomate esta palabra. Como recién decíamos, cierra tu puño y grita, todo es posible para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Y estamos viendo en este tiempo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, para nuestra familia. Y creemos que en Dios todo es posible. No permitamos que el enemigo nos ponga un alto, no permitamos que las tormentas nos derriben, ni las diferentes circunstancias nos separen del verdadero camino. Seamos como Pedro caminando sobre las aguas. Salió mirando a Jesús, pero no seamos como Pedro cuando miró a los costados y se empezó a hundir, sino que mantengamos la mirada en el Señor para que de esa forma podamos abrazarnos a Él y todo lo que hagas, dice la Escritura, prosperará. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos prosperará. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar Hechos capítulo 27 y una de las cosas que
se ve en la vida de Pablo en estos últimos 2 capítulos es el cumplimiento de lo que Dios le dijo en el capítulo 9 cuando es derribado ahí en el camino a Damasco, en el desierto. Le dijo, tú vas a ir a predicar a los gentiles, vas a predicar a los líderes, a los gobernantes, a los que gobiernan un territorio, pero también vas a hablarle a reyes. Pero algo importante, vas a ir también a naciones donde ninguno llegó. Y, y esto se empezó a mover en la vida de Pablo. Pero hoy veía esto, ¿no? Desde el primer momento que Pablo empieza a caminar con Jesús y empieza a predicar y empieza a anunciar todo lo que él vivió y la experiencia que tuvo, se empezaron a levantar tormentas. Se empezaron a levantar tormentas. Y estas tormentas se levantaron constantemente con un solo fin, de que Pablo no siguiera predicando y anunciando el Evangelio en los lugares donde Dios lo llevaba. Entonces, esto nos deja una primera enseñanza, que el enemigo se va a oponer a nuestro avance con Dios en estos últimos tiempos. Esto que vamos a ver en este capítulo nos lleva a pensar en lo mismo que Jesús dijo, pasaremos del otro lado. Y del otro lado se encontraba un gadareno. Y la tormenta que se levantó, lo único que buscó fue poner un freno e impedir que Jesús y los discípulos llegaran del otro lado. Porque la luz iba a cambiar la atmósfera que había en este territorio de Gadara. Y este hombre endemoniado iba a ser liberado, iba a tener luz para liberar a otros. Entonces dice el capítulo 27, viendo este mismo principio, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Esta compañía Augusta, para tener una idea siempre de estas palabras que aparecen, por qué Lucas escribe el nombre de la compañía, el nombre del centurión, porque hay una enseñanza para nosotros. Este hombre centurión, Julio, era de la compañía de Augusto, escrito en latín, que en griego significa Sebastián. Y esto habla de un grupo de hombres de honor. Esta compañía, los que pertenecían a la compañía de Augusta, eran hombres de honor. No eran cualquier soldado, no eran cualquiera, sino que fueron elegidos por su liderazgo, por su fidelidad, por su valentía. Y a estos Dios lo pone para que tomen a Pablo y lo lleven a Italia. Recuerden, cuando terminamos el capítulo anterior, dice que Agripa, en el versículo final del capítulo 26, dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Pero ¿qué hizo él? Él apeló a César. Y esta palabra de apelar a César hace que Pablo sea llevado a Italia. Y este viaje no es una casualidad, no es algo que fue improvisado, sino que estuvo preparado desde el primer momento que Dios lo llamó a Pablo. Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos a vivir en este tiempo que no son casualidades. Dios nos ha elegido desde el principio para anunciar su palabra a aquellos que Jesús ya eligió desde el vientre de su madre. Y somos nosotros. Como Ananías llegó a Pablo, que tenemos que ir a imponer las manos, a ministrarle una palabra, y tal vez aparezcan otros y se pongan celosos, tal vez aparezcan otros y digan, ¿por qué ustedes? Y Dios va a ponernos en medio de una compañía de hombres de honor. Por eso nos ha ligado y nos ha juntado en este curso, en esta iglesia virtual, Kairos, para que juntos podamos estar protegidos espalda con espalda y podamos tener escudo con escudo.
para poder enfrentar todo lo que viene por delante. Y fíjense, entonces, entendiendo esto, hombres de honor, Julio, el centurión, si era el que gobernaba sobre todo este grupo de hombres, tendría que tener un corazón hermoso, un corazón que Dios eligió para que custodiara y cuidara a Pablo. Y dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave, dice acá, Adramitena, que iba a tocar las puertas, los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Lucas sigue dando detalles para que entendamos que este hombre no elige un barco romano, porque tal vez había hombres fuertes y hombres que o lastimaran a los presos, como Pablo y estos hombres que subieron junto con Pablo a estos barcos. Entonces, en esta barca, que era una barca que no era romana, iban a estar más cuidados. Esta barca saldría de Adraneteña, que es Turquía, y estos prisioneros fueron subidos a esta barca, donde su dueño tuvo el contrato con Julio de ir por todas las ciudades de Asia. O sea, no se alejó de la orilla, iba a ir tocando los puertos. Y dice, y embarcamos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros este macedonio de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué lugar es Sidón? Sidón es Tiro. Tiro es la ciudad donde Jesús se alejó con sus discípulos porque no podía ministrar a sus discípulos porque toda la gente venía y buscaba a Jesús para que hiciera un milagro. Entonces Jesús se aleja y se va a Tiro para que él pudiera ahí seguir instruyendo a sus discípulos. Y se acuerda que en ese momento llegó esta mujer sirofenicia y se arrastra a Jesús y le pide que haga un milagro por su hija y le dice, ¿aún los perritos comen las migajas? Y Jesús dice, ¿qué fe que hay en ti? Bueno, esto también habla de que en esta ciudad de personas paganas había judíos. Y a estos judíos Jesús evangelizó. Y a estos Jesús ministró. Y dice que entonces al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué corazón que tenía este hombre. Porque Pablo estuvo muchos años presos y por la ley no le permitían hablar con los amigos. Estaba ahí solo. Pero ahora este hombre tuvo un corazón que cuando llega a esta ciudad, vienen hermanos a buscar a Pablo y Pablo los ministra. Dice, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Chipre, suavemente. O sea que la nave iba tranquila y en paz, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios y el avance de la nave era lento. Entonces dice el versículo 5, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licla, ciudad de Licla. Ahora, Pablo está queriendo hacer la voluntad de Dios desde el principio. Y desde el momento que fue llamado, él está haciendo la voluntad de Dios. Y cada vez que Pablo empieza a avanzar o a hacer algo, se levantan obstáculos. Hace un rato te hablaba de las tormentas que se levantan cuando Dios dijo pasaremos del otro lado. Y ahora Pablo está declarando que va a pasar del otro lado. ¿Dónde quiere llegar Pablo? A cumplir esa palabra profética, a Roma, a Italia. Ahí Pablo tenía que llevar la palabra. Era un lugar lleno de oscuridad
lleno de paganismo, lleno de dioses, y Pablo tenía que llegar ahí con la luz. ¿Y qué se levantan? Vientos. ¿Para qué? Para ponerle un freno, para ponerle un alto. Hermanos, se están levantando vientos, se están levantando tormentas y se están levantando problemas, es porque estás en el camino correcto. El enemigo quiere frenarnos para que digamos, no doy más, me rindo, no puedo, esto no es para mí, mejor elegí a otro. Pero Dios pone amigos para que Pablo sea fortalecido en cada ciudad donde llegaba. Por eso, hermanos, qué importante es orar juntos. Qué importante es tener un tiempo para seguir estudiando juntos. Hermanos, no nos desanimemos, no nos rindamos. No dejemos de orar por todos aquellos que todavía no conocen la verdad. Y este viento contrario, yo puse, es un espíritu contrario a la voluntad de Dios. Y es la oposición en cada viaje que Pablo inicia. Se levantan hombres para decirle basta a Pablo. Se levantan lugares, territorios para decirle no más a Pablo. Y ahora es un viento contrario que no quiere que Pablo siga avanzando. Hermanos, tenemos que tener discernimiento, tomar autoridad y reprender todo espíritu que se levanta contra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en cada uno de nosotros es que extendamos su reino en cada lugar donde estamos. Casa, colegio, trabajo, ciudad. En el versículo 6 dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Qué hizo? Un trasbordo. Este centurión buscó una nave egipcia para que pudiera llegar hasta Italia. Hermanos, acá hay otra enseñanza. Dios quiere que hagamos un trasbordo. Quiere que dejemos la forma como estamos hoy transitando y enfrentando todas las cosas de este mundo y nos sumemos a una barca espiritual. Que nos introduzcamos a caminar juntos, a soñar juntos y anhelar que podamos ver la gloria de Dios en cada lugar donde Dios nos puso. Distintos pueblos, distintas ciudades, distintas naciones, distintos formatos de vida, distintos niveles, pero Dios nos va a usar a cada uno para ministrar a personas que necesitan escuchar del amor de Jesús. Y dice el versículo 8, dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces, este nuevo barco empieza a avanzar y las tormentas se empiezan a mover y llegan a un buen puerto, ¿no? A un lugar donde los puertos eran buenos. Y era bueno que el barco llegue y se estanque ahí. Y a veces el enemigo te pone tormentas, pero a veces te pone lugares para que te estanques. Y digas, bueno, apareció todo esto, y todo esto, ¿qué hace? Te desenfoca del propósito. Entonces te empieza a poner cosas y cosas y cosas y cosas, y te empezás a enfocar en otras cosas y te desenfocás del llamado. Pero Dios habla con Pablo y le revela que no tenían que quedarse ahí. Entonces dice, decidiendo varones, vieron que no podían quedarse ahí, que no podían pasar el invierno. Dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dios le habla a Pablo y le dice que iban a perder todo. Y a veces nosotros escuchamos a las personas que están a nuestro alrededor y no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos la voz de Dios. Y dice que entonces, versículo siguiente, es el 12, dice,
y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste, al sur, e invernar allí, o sea, era un lugar mejor. Y a veces no escuchamos lo que Dios nos dice, vemos los problemas y la mayoría opina contra nosotros y dejamos que gane la mayoría. Tenemos que afirmarnos lo que Dios nos está hablando. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El enemigo levanta una tormenta para destruir la barca. Hermano, cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos haciendo lo que Dios pidió que hagamos, que es ir y anunciar la palabra, hacer discípulos, bautizarlos y extender su reino enviándolos a predicar, el enemigo va a levantar huracanes contra nuestra vida. Dice, y saliendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando vemos a veces que la lucha es fuerte, dejamos de resistir. Y Santiago nos enseña, nos sometemos a Dios, obedientes a su palabra, resistimos en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, en intimidad, y el enemigo va a huir. Jesús está en nuestra barca, y si Él está en nuestra barca, la tormenta se va a quitar. Pero para que Jesús esté con nosotros tenemos que buscarlo. Y dice que empezaron a trabajar a su manera y no escucharon el consejo de Pablo, que era un hombre de Dios, ¿no? Y en este tiempo tenemos muchos falsos profetas que están predicando un montón de cosas que no son correctas. La mayor profecía y más segura es la palabra de Dios. Y dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto es lo que quiere el enemigo en este tiempo. Mostrarnos las cosas que está pasando en el mundo. Romper las cosas que están a nuestro alrededor. Y hacer que callemos. Deprimirnos, estresarnos. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpado de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y estuve viendo por qué Pablo tanto insistía, es que este era el tiempo de Yom Kippur. Y Pablo, como buen judío, sabía lo que era el día de Yom Kippur y era guardar ayuno todo el día pidiendo perdón por sus pecados. Entonces lo que le estaba diciendo es tiempo de la expiación. Viene el invierno y tenemos que estar preparados a la prueba que viene. Y de la única forma que podemos resistir la prueba que viene, el frío del invierno, es abrigándonos en Dios. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Y esto vino de palabra de Dios. Y hermano, esta es una palabra que tenemos que tomarnos para los próximos meses y los próximos años.
Estamos viendo terremotos, estamos viendo lluvias raras, estamos viendo huracanes, estamos viendo el agua convertirse en sangre, estamos viendo que se está cortando la luz, estamos acá en Argentina, apagones, en el día de ayer no andaba el subterráneo, no andaban los semáforos, autos que tardaban horas en llegar a un lugar porque se cruzaban entre todo un caos, no se podía pagar con el celular, no se podía usar las tarjetas y esto explotó. Los negocios cerraban sus puertas porque no podían cobrar, porque no hay dinero. Casi todo ya es electrónico. Entonces, Pablo le está diciendo, tranquilos, porque sí se va a perder la nave, se va a perder todo, pero no se va a perder ni una vida. Y hermano, vendrán tormentas, caerán 1000, caerán 10.000, pero dice la palabra de Dios que a ti no te van a tocar. Vendrán las pestes y hoy veíamos con Paula que hasta los animales se van a levantar y se van a enfurecer porque van a empezar a ver todos estos cambios que hay en las atmósferas. Pero así como pasó en Egipto, de la misma manera, el pueblo de Israel veía de lejos todo lo que pasaba y ellos se aferraban más a Dios. Hermanos, Pablo está diciendo esto. Yo busqué a Dios, busquen conmigo a Dios, porque se va a perder todo, pero no la vida. Y este versículo es para que lo grabes y se lo muestres a todo el mundo que esté desesperado cuando ve el TikTok, cuando ve el meteorito que viene cayendo, cuando se habla que va a ser destruido Venezuela, Colombia, que lo que está haciendo el presidente, todas las cosas que están pasando. Amén, amén, hermano Isidro. El día lunes el hermano Isidro nos compartió de qué importante era poner plenamente nuestra confianza en Dios. Y creo que también lo puso en el grupo, y si no, Isidro, te pongo para que lo pongas en los grupos, para que podamos volver a meditar en esa palabra. Pon tu confianza en Dios, espera en Él, espera en Él. Y dice el Salmo también, fortaleceos en el Señor. Y dice, Él es tu fortaleza. Pero hay algo más hermoso, Él es el lugar de refugio. Pero hay algo más hermoso, es la roca eterna donde nadie te puede mover. ¿Y saben cómo termina el Salmo 18 esos versículos? Él derriba a todos tus adversarios. No hay quien se levante contra ti, porque Dios está de tu lado. Dice entonces el versículo 24 diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezca yo ante el César. Le está diciendo, hay una promesa de Dios y hay un llamado de Dios. Yo tengo que llegar a predicarle a César, yo tengo que llegar a Roma. Entonces no vamos a morir. Qué tremendo, ¿no? No va a pasar nada con nosotros hasta que no se cumpla el día de Dios. Hasta que no le prediquemos a esa persona que Dios señaló que nosotros le teníamos que predicar. Hasta que no fundemos ese lugar que Dios nos dijo que teníamos que fundar. Hasta que no lleguemos a esa persona, a ese territorio, a ese lugar, en el libro de la vida está la fecha, está el día y está el llamado que tenemos que cumplir. Y esto Pablo lo tenía muy presente. Hermano, yo no sé cuál es tu llamado, no sé cuáles son tus dones. Lo que sí sé, que lo que Dios habló de ti, lo va a cumplir. No te faltará ningún recurso, no te faltará nada para que puedas cumplir con tu llamado. Dice el versículo siguiente, con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, ya Dios le había mostrado a Pablo que iban a golpear contra una isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Esto qué era? Como el ángel le dijo a Ezequiel, mide las profundidades de las aguas. Y le dijo a Ezequiel, métete en las profundidades y deja que las aguas te tapen
para que así pueda Dios gobernar por sobre tu vida. No te quedes en las orillas, porque las aguas llegan hasta los tobillos. Entonces un día estás con Dios y un día estás con las cosas que te gustan de la tierra. Métete en las profundidades para que sea Dios el que gobierne por completo tus sueños, tus proyectos y toda tu vida. Y dice que ellos medían la profundidad del agua y veían que cada vez estaban más cerca de la tierra. Las brasas significa de la punta de los dedos de la mano derecha hasta la otra punta de los dedos de la mano izquierda. Eso se llamaba una brasa y así se medía cada profundidad. Dice que había 15 brazos de profundidad. Dice, y echando la sonda hallaron 20 brasas y pasaron un poco más adelante, vieron que había 15 y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas para la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y acaba otra enseñanza que Lucas nos está dejando. A veces el enemigo no te quiere frenar con una tormenta solamente, sino que te empieza a mostrar problemas. ¿Y sabes lo que haces? Tirás el ancla y decís, hasta acá, acá me quedo, no sigo. Ya hice un montón, ya todo el mundo me conoce, ya prediqué, ya bauticé, ya hice un montón de cosas, hasta acá, listo, cumplí. Y, y Dios nos está acompañando a través de la vida del apóstol Pablo. Y dice ahora, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Por qué? Porque entró un pensamiento en los soldados, matemos a los prisioneros. Y Pablo sabía que Dios dijo que no iba a morir ninguno. Y ya le había dicho a la gente, Dios dijo que no va a morir ninguno. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo quería que la palabra de Dios se cumpliera para que estos presos y todos los que estaban en la barca creyeran en un Dios de poder. Hermano, tenemos que estar día y noche dando testimonio del poder de Dios, para que otros puedan creer que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Dice entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Imagínense, en medio de tormentas, tras otra tormenta, no iban a comer porque les iba a caer mal la comida. Punto 1. Es el pensamiento de algunos historiadores. Otros historiadores dicen que tal vez no comían porque estaban guardando la comida, porque si se metían en alta mar y la tormenta los metía bien profundo, iban a tardar mucho tiempo y no iban a tener para comer. Pero Pablo los exhorta y en el versículo 34 dice, por tanto ruego que comáis por vuestra salud. Y acá veo a Lucas que esto lo está afirmando. Y Dios me dijo hoy, es tiempo de que comamos la palabra, porque va a llegar un día que la palabra no vamos a tener oportunidad de comerla. Y todo lo que hoy comimos es lo que vamos a poder hablar, porque la abundancia de tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Si hoy no estudiamos la palabra, si hoy no tenemos tiempo de oración, si hoy no buscamos más de Dios, van a llegar los días en que no va a haber tiempo. Y no vamos a tener la escritura, no vamos a tener internet, no vamos a tener nada para poder leer. Entonces, Pablo le dice, coman ahora, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo estaba consciente de que Dios le había ministrado. Entonces, ¿en qué se basaba Pablo? Y me lo salté y quiero volver para leerlo, en que Pablo fue visitado por un ángel. ¿Dónde quedó ese versículo? ¡Wow!
Entonces Pablo, bueno, Pablo había sido visitado por un ángel y por eso estaba así. Acá está, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, qué importante es vivir en la presencia de Dios. Porque nos va a revelar qué cosas tenemos que hacer. Él nos va a ministrar cómo continúa nuestra vida. Y dice el versículo ahora 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahora, nosotros hoy tenemos pan, porque les dije, vamos a compartir juntos la cena del Señor con pan y con jugo de uva o vino. Y Pablo, cuando tomó el pan, yo me lo imagino a Pablo. Cristo murió por nosotros, Él es el pan de vida. Él fue partido por todos nosotros. Y su sangre derramada por perdón de nuestros pecados. Él es el regalo de Dios, es el primogénito, el Hijo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy tenemos este alimento, comámoslo, porque mañana no vamos a tener para comerlo. Hermano, partamos el pan todas las veces que podamos y recordemos que Jesús venció todo lo que viene por delante. En esta semana muchos hermanos empezaron a escribir desanimados. Cae el meteorito, va a explotar como un misil. Hay un terremoto terrible, hay un tsunami que viene, los peces se mueren en las playas. Otros hermanos están orando porque están sacando a muchos latinoamericanos de Estados Unidos. ¿Y a dónde van a ir a parar? Y acá el gobierno que se levantó y está faltando trabajo, no hay venta y hay un montón de incomodidades. Y en esta semana se rompió mi carro, se rompió la lavadora, no hay trabajo, no estamos muriendo de calor, temperaturas altas en Argentina, estamos en época de otoño. Los árboles están verdes en lugar de estar secándose. Los animales no entienden nada. Es tiempo de partir el pan y declarar: Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Que ese sea el único centro de tu vida, Cristo. Y dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, lo partió. Dice, y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hermanos, cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, la gente va a empezar a hablar de Cristo y va a empezar a comer el pan que estamos comiendo. Amén. Dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Por qué? Porque comieron y fueron fortalecidos. Varias enseñanzas sacamos de este último capítulo. Y qué tremendo todo lo que hemos estudiado a lo largo de estos meses de la vida de Pablo y de la presencia del Espíritu Santo en los que aman a Dios. Nunca Pablo dejó de predicar de la victoria de Jesús en la cruz, de su sangre que es el precio de nuestros pecados, de su cuerpo partido por todos nosotros. Pero Pablo nunca dejó de hablar de que Cristo venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y Pablo ahora le está diciendo a todos, crean en lo que Dios me dijo. Y en la clase que viene van a ver el naufragio y cómo Dios
lo lleva a esta isla que le había revelado a Pablo porque había un propósito. Pasaremos del otro lado porque hay un propósito. En la isla hay gente que se pierde, que no conoce a Cristo. Hay enfermos, hay gente atada y necesita que llegue un Pablo con gente que dé testimonio de que Dios habla a través de Pablo. Y eso le pedimos a Dios en esta hora. Padre amado, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, por cada familia, por sus generaciones, que podamos partir el pan, Señor, y compartirlo con aquellos que todavía no han probado, Señor, que no han sentido lo que es tu presencia, tu amor en sus vidas. Señor, clamamos por aquellos que están en una isla enfermos, atados, que tú nos lleves a esas casas, a esos hogares donde se van a reunir personas que estamos invitando, Señor. Padre, para que podamos ministrar en cada hogar y desde los más chicos hasta el más grande, todos puedan comer el pan, Señor, y puedan sentirse saciados, fortalecidos por tu Espíritu Santo y echar afuera todo lo que es un sobrepeso que no nos deja avanzar. Señor, queremos tener la fe de Pablo. Él sabía que tú dijiste que él llegaría a Italia y él sabía que tenía que compadecer ante César. Sin ninguna tormenta, ningún espíritu de mentira, ningún enemigo que se levante podía ponerle un alto a lo que Pablo llevaba. Pablo llevaba tu unción, Pablo llevaba tu fuego, tu espíritu. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser impartidos en esta hora con tu fuego y con tu espíritu para poder impartir a aquellos que están atados, que están enfermos, para que podamos, Señor, abrir nuestras casas y que bajen de los techos las personas que necesitan ser tocadas y transformadas. Señor, que nuestros hogares se conviertan en lugares de refugio, que donde vayamos podamos hablar de ti. Te amamos, Jesús. Señor, queremos llegar a ese destino profético, partir el pan y fortalecerlos con tu palabra. Te amamos, Jesús. Gracias por lo que acabamos de escuchar. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Es claro lo que Pablo nos está mostrando aquí, ¿no? La palabra nos está mostrando claramente cuál es nuestro lugar en este mundo. Ajá. Mientras usted estaba hablando, el Señor me recordó dos pasajes interesantes dentro de la palabra. El primero es Mateo 24 y el segundo es Daniel 12. Y cuando le leemos Mateo 24, vemos que antes de que se cumpla el verso 14 que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Jesús antes empezó a hablar de una serie de calamidades que iba a haber en este mundo. Jesús habló perfectamente sobre una serie de calamidades que comenzó a decir él que iba a haber en este mundo, que iba a haber en esta tierra, ¿no? Pero nos hace ver aquí claramente en el verso 14, que es donde llega nuestra parte y donde nosotros empezaremos a hacer lo que nos toca: predicar el evangelio, hablar de Cristo, hablar a toda persona que necesita conocer el evangelio de Cristo, que necesita conocer a Dios, que necesita conocerle a Él, no a nosotros, sino a Él mismo, para que esa gente pueda ser fortalecida en estos tiempos de angustia. Y precisamente Daniel 12, otra vez, nos dice, Daniel 12:1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Otra vez. Ajá, aquí nos está hablando Daniel 12, dice: y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Ajá. Y el verso 3 es lo más interesante: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí estamos viendo cómo se está ligando Daniel con Mateo. Hablan de una calamidad. Jesús hablaba de una calamidad. Daniel estaba hablando de una calamidad, pero dice también en Romanos 8 que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, aquí nos deja muy claro lo que dice el verso 3. Los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Es momento que nosotros comencemos a hablar. Es momento que nosotros comencemos a dar. Es momento que nosotros comencemos en donde estemos, sea nuestra casa, es hora de salir de ese caparazón, de ese huevo en el que hemos estado metidos todos por mucho tiempo. Hemos estado metidos en 4 paredes, ahorita estamos metidos aquí, pero el Señor no quiere eso. La finalidad de todo esto es que sí, aprendamos aquí, pero vayamos y le compartamos a otro. Partamos el pan como lo hizo Pablo, porque en ese momento, si observamos en Hechos 27, nos está dejando ver el Señor que vivieron un tiempo de angustia, vivieron un tiempo de calamidad, pero Pablo se levantó y dijo, partamos el pan, comamos el pan. Estaban viviendo un tiempo de angustia, un tiempo de calamidad, justo como lo sentenció Jesús en Mateo 24 y justo como lo dice Daniel 12. Sí, habrá un tiempo de angustia, un tiempo de calamidad. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que comenzar a hablar. Tenemos que comenzar a partir ese pan y compartirlo, porque ese pan no es para que nosotros no lo queramos. Ese pan es para que lo compartamos. Ese pan es para que no quede nada, absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que el Señor me mostró en esta noche. Necesitamos que se extienda el reino para que el Señor pueda decir, listo, ahí voy. Pero en medio de esa angustia, y eso me impactó a mí también hoy, ¿no? Pablo se puso de pie y tomó el pan y le dijo, coman. Y lo partió, ¿no? Y cuántas veces comemos el pan solo y no lo compartimos. Cuántas veces nos quedamos con Jesús y no lo compartimos. Y cuántas veces tenemos a Jesús y no nos damos cuenta y estamos peleando con la tormenta. Y Pablo también les dice esto. El ángel me dijo que vamos a llegar del otro lado y que la tormenta solo nos quiere frenar. Pero el ángel también me mostró que tengo que llegar a una isla, porque en esa isla hay gente que está clamando a Dios, pero no hay nadie que le predique. Esto es tremendo. La clase que viene el naufragio. Y Pablo está sabiendo que va a pasar por la destrucción del barco, que van a quedar pobres porque van a perder todo lo que el capitán, el dueño del barco, van a perder todo, pero hay un propósito divino que es más que todo lo financiero, que es las personas que están en esta isla que necesitan comer el pan. Pero antes que llegue la palabra a esta isla, la palabra se tenía que hacer en la nave. Porque cuando todos vieron que se salvaron, ¿se imaginan? ¡Wow! Pablo tenía razón, que no salgamos, que la tormenta nos va a destruir. Que Pablo dice que nadie va a morir. Pablo dice que saquemos todo para que se aliviane la nave y pueda llegar a buen puerto. Bueno, no hicimos nada. Al contrario, tiraron las anclas y dijeron hasta acá. Y acá nos quedamos. Porque estamos seguros. Marca 15 brazas, estamos seguros, estamos en la tierra, el barco acá, nada lo va a romper. Pero Dios ya le había dicho a Pablo, tengo que romper todos tus límites, tengo que romper toda la nave donde estás, porque yo necesito que llegues a una isla donde hay gente que está clamando. Y al igual que el Gadareno, y siempre vemos a Pablo con un paralelismo del Señor, y es lo mismo. Pablo bajando a esta isla, como Jesús llegó a Gadara y liberó al endemoniado, ahora Pablo va a llegar a una isla donde también hay muchos para liberar. Qué tremendo, me encantó esto de lo que Daniel habla y de lo que Mateo 24 habla. Tiempos de angustia, tiempos de mucha preocupación y gente que no ve el mañana. Y si hablamos con muchos jóvenes que terminaron su carrera, te van a contestar que no saben
¿Cómo seguir? No hay trabajo, las carreras son muy largas, entonces te dicen, no sé cuál es el proyecto, no tengo sueño, y muchos caen en las drogas, en el alcohol, en el suicidio, a causa de esto que no saben cómo seguir. Terminaron la carrera, terminaron todo, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, angustiados, Pablo le da el pan y cambia la atmósfera de la nave. 2 veces dijo una palabra que me gustó mucho. Ánimo, vamos, gozaos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en su espíritu, que vamos a pasar del otro lado, si el Señor está con nosotros. Amén. Gracias, Arturo. No sé si Damaris quiere compartir, Almita, Sácil, Verónica, Pablo, Rebeca, Olguita, Isidro, Miriam, Paula, adelante. ¿Quién se sume ahora? Bueno, amén. ¿Sí me escuchan? Sí, Isidro, adelante, ahí está bien, Desde luego. bien clara tu No se voz. escucha. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí, qué importante, ¿no? Es aplicar este pasaje en nuestra vida, ¿no? Porque a veces nos debemos de preguntar en quién estamos confiando. ¿Realmente estamos confiando en Dios o en quién? Porque las aflicciones van a venir. Todo esto que estamos viendo no es nada a lo que va a venir. Entonces tenemos que estar preparados para las tormentas, ¿no? Pablo estaba preparado para todo lo que pasó. El Señor lo había preparado, pero él confiaba en el Señor de todo corazón. Pero a veces a nosotros nos llegan las tormentas y ya estamos desconfiando, ya estamos titubeando. No debemos de dudar de nuestra fe, porque dudar de la fe no es eso Dios no lo ve bien, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre confiando, ¿no? Porque este capítulo de Hechos nos enseña la importancia, ¿no? De confiar en Dios, ¿sí? Porque en los momentos más oscuros de nuestra vida, como Pablo, en ese barco, ¿no? Rodeado de tanta incertidumbre, su serenidad y confianza en Dios, ¿no? Nos debe inspirar a recordar que nosotros también tenemos a un Dios, ¿no? Que podemos confiar en Él, ¿no? Como el ángel, ¿no? Que le habló a Pablo, ¿no? También a nosotros nos habla, ¿no? Porque eso también, Pablo recordó que él pertenecía a Dios y que él le servía a Dios. Entonces nosotros también tenemos que estar seguros y confiar en que nosotros también pertenecemos, ¿no? Al reino de Dios, ¿sí? Que si estamos en Él, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, eso no significa que todo va a ser sencillo, ¿no? Para los que pertenecemos y servimos a Dios, ¿sí? Porque los problemas van a llegar siempre, van a estar ahí, ¿no? Pero como Pablo, siempre tenemos que soportar, ¿no? Esas pruebas, ¿no? Para que al final Dios nos va a dar la victoria, ¿no? Porque los ojos atentos de Dios siempre van a estar en sus hijos que confían en Él, que tenemos la esperanza siempre en Él. Porque sí, es difícil. Lo que está pasando ahorita, todo lo que vemos en el mundo, está difícil. Pero nosotros no tenemos por qué caer en la angustia del mundo, ¿no? Porque nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él nos va a rescatar y nos va a sacar de todo esto. Yo lo que yo veo en esto. Amén. 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 Gracias, Isidro. Wow. No sé. Me hizo, ¿cómo están? Buenas noches. Me hizo pensar, Isidro, en esto que a veces les he compartido, creo. Si vemos que todo está perfecto, que no tenemos ninguna oposición de ningún tipo, que el mundo nos ama y nos aplaude, algo no anda bien, ¿no? Porque dice que en el mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero confíen porque yo vencí al mundo, ¿no? El mundo no los va a amar, nos dijo, y nos advirtió. Entonces, como Isidro decía, no nos toma por sorpresa la tribulación, la oposición,
Los momentos difíciles no nos toman por sorpresa porque Jesús nos advirtió de esto. Cuando parece que todo está perfecto y el mundo entero nos ama, bueno, veamos delante del Señor si Él nos está probando cómo estamos viviendo, ¿no? Pero seguramente cuando nos disponemos de corazón a amar al Señor, a obedecerlo, a servirle, seguramente que se va a levantar el enemigo, seguramente que va a haber oposición, seguramente que va a haber dificultades, pero nuestra confianza está puesta en que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar solos, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y yo creo que esa era la convicción de Pablo, ¿no? Él podía ver el peligro que venía por delante, podía ver que no todo iba a salir perfecto, pero su confianza no estaba anclada en eso, su confianza estaba puesta en que el Señor le había dado una promesa, y además que el Señor lo había incluido en su plan. Y eso es lo que a mí me hace pensar, ¿no? El Señor nos incluyó en su plan, y si nosotros caminamos para que estemos incluidos en el plan de Dios y seamos funcionales al plan de Dios, tranquilos, porque Él se va a encargar, ¿no? Él se va a encargar de que el veneno de una víbora no nos haga nada, Él se va a encargar que en medio de un naufragio no nos pase nada, Él se va a encargar, no sé cómo lo va a hacer. A mí me gusta eso del Señor, ¿no? Que nunca sabemos cómo lo va a hacer, porque si supiéramos lo haríamos nosotros. Y eso yo creo que es con lo que yo me quedo también en esta noche. Y es que cuando el Señor obra es para glorificarse Él. Cuando nosotros hacemos las cosas, terminamos llevándonos la gloria, ¿no? Uy, lo logré, lo conseguí, lo pude hacer. Pero cuando las cosas se nos ponen bien difíciles y no tenemos chance de resolverlo, es donde el Señor se glorifica. Y siempre me quedo con este ejemplo, ¿no? Cuando Dios le da la promesa a Abraham de un hijo, Dios le dice que Sara iba a concebir. ¿Por qué? Porque Sara era una mujer que ya era estéril y ya no podía concebir. Era imposible humanamente. Claro que si Abraham estaba con otra mujer iba a poder tener un hijo, porque el problema no era Abraham, el problema era que Sara era estéril. Y cuando Dios le da la promesa, lo que le dice es que iba a venir un hijo de una manera sobrenatural. Pero Abraham, ¿cómo hizo? Lo concibió de una manera natural. Claro, estuvo con otra mujer que no era estéril y obviamente era fértil, tuvo un hijo. Y Dios no toma a ese hijo como el primogénito, ¿no? Siempre que habla no habla de Ismael, sino de Isaac. Y entonces decimos, ¿cómo? ¿Pero por qué? Porque el Señor quería glorificarse. Entonces, muchas veces nosotros terminamos teniendo un Ismael en nuestra vida, ¿no? Muchas veces Dios nos da una promesa, vemos que se está poniendo bien difícil la cosa, que la promesa no llega, que el destino que Dios nos había dado no se acerca, y resolvemos nosotros y terminamos con un Ismael a cuesta. Pero el Señor quiere glorificarse Él, que de la nada, de lo que no se puede, de lo estéril, de lo que no da para eso, salga a la luz el plan de Dios, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, que todo lo que veo en la vida de Pablo tiene que ver con que Pablo espera que el Señor lo incluya en su plan y que Él se glorifique, porque en ningún momento se lleva la gloria a Pablo, ¿no? Sino que la gloria es de Cristo todo el tiempo. Amén, amén. Gloria a Dios.